Hola, Hab- buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas que en estos momentos están conectados a esta maravillosa cadena que el pastor Elio ha hecho con el objetivo de estudiar la palabra de Dios, con el objetivo de acercarnos más al Señor y fortalecernos para estos tiempos finales que estamos viviendo. Mi nombre es Danley Rodríguez, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Maranata, así que es un placer en esta noche que el pastor Elio me haya invitado para juntos poder estudiar la palabra de Dios. En estos momentos yo invito a todos mis hermanos y hermanas que por favor que inclinemos el rostro para tener unas palabras de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de una vez más el poder abrir tu palabra para estudiarla juntos, Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros, tus hijos, nos reunimos buscando la luz que tú cada día deseas derramar sobre tu pueblo para que cada día caminemos en esa luz, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ahora al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo, abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender el mensaje que tú quieres hablarnos, Señor. Hoy más que nunca, como pueblo tuyo, necesitamos estar atentos porque sabemos que muchos peligros están asaltando a tu pueblo, Señor. Satanás anda como león rugiente, enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Pero te damos gracias, Padre, porque nosotros, tus hijos, que confiamos en ti, tú nos guardarás en completa paz, Señor, a todos aquellos que en cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti hemos confiado, Señor. Guíanos ahora, Padre querido. Toma el control de mi mente y de mis pensamientos, y que sea tu Espíritu el que hable a través de mí, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, y en estos momentos yo te ruego, Señor, que quede al control del Espíritu Santo. Habla palabras de vida, habla palabras de esperanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En esta noche, mis queridos hermanos que me escuchan y hermanas en la fe, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema muy interesante. El tema se titula Borrando las huellas del pasado. Yo quiero que ustedes conserven en sus mentes el título de mi tema de esta noche, Borrando las huellas del pasado. Y yo quiero que ustedes abran la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el libro de los Jueces, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 6. Vamos a abrir la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Yo quiero que por favor ustedes que me están siguiendo en la lectura, noten esto muy importante que dice el versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Noten que el pueblo, mientras que Josué y los líderes, en este caso los ancianos, todo el tiempo que ellos se mantuvieron vivos, el pueblo se mantuvo fiel sirviendo a Dios. Porque como bien dice la palabra de Dios dice que tal sea el rey o tal sea el sacerdote, así es el pueblo. Si los sacerdotes son espirituales que constantemente buscan la presencia de Dios, el pueblo también va a buscar la presencia de Dios. Pero cuando los sacerdotes o los dirigentes del pueblo que dirigen al pueblo de Dios no temen a Dios, pues entonces ahí hay problemas porque entonces el enemigo entra al pueblo de Dios y empieza a hacer sus incursiones apartando al pueblo de Dios del deber que tiene de adorar al único Dios verdadero. Vuelvo y repito, dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ahora, yo quiero que tú y yo, mis queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, vamos a concentrarnos ahora en el versículo 10, que es de donde yo voy a desarrollar mi tema
y donde Dios quiere que tú pongas atención a lo que Él quiere decirte en este versículo 10, y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó, noten, que aquella generación de Josué y de todos los ancianos que sirvieron a Israel y todo el pueblo que en ese tiempo había servido a Israel, en el tiempo que estaba Josué vivo, y los ancianos sirvieron a Israel, pero dice que toda aquella generación, o sea, la generación incluyendo a Josué, incluyendo a los ancianos y toda aquella generación que habían servido a Dios, fueron reunidas con sus padres, o sea, descendieron al descanso. Pero dice que se levantó después de ellos, o sea, después de esta otra generación que había servido a Dios, murió esa generación, pero se levantó una otra generación. Y es muy interesante lo que dice aquí en la palabra de Dios en los últimos versículos, donde dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Ahora, yo quiero a ustedes hacerles una preguntita. Si yo les preguntara a ustedes, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, yo quiero que ustedes me respondan. O sea, no que me respondan, pero que analicen ustedes interiormente. ¿Qué ustedes entienden por la palabra historia? Cuando ustedes a su mente les viene la palabra historia, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué significado tiene la palabra historia? ¿Qué es la historia? Y yo, buscando en el diccionario la palabra historia del latín historia y del griego historia. Ahora, ¿qué es la historia? Es muy importante que nosotros tengamos un concepto bien definido y bien claro de lo que es el significado de la palabra historia. La palabra historia, significado, dice: narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Obra histórica compuesta por un escritor. Otra definición dice: conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o de una nación. Otra definición de la palabra historia es: conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo. Ahora, la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia nos ha ayudado a esclarecer muchísimas cosas que hoy, gracias a la historia, comprendemos mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros, los adventistas del séptimo día, utilizamos el método histórico, gramático, teológico. Cuando nosotros vamos a interpretar profecías, nosotros vemos las profecías desde el punto de vista de los pioneros. ¿Y cuál era el punto de vista de los pioneros? Ellos veían el cumplimiento de las profecías a través de la historia. La historia es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la historia, entonces estamos condenados a repetir los errores del pasado. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol San Pablo nos dice, para que ustedes noten, mis queridos hermanos y hermanas, lo importante que es la historia. Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Él mismo responde diciendo: para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que las cosas que se escribieron antes están para nuestra enseñanza. Y dice: para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero si también nosotros vamos a Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, el apóstol Pablo, relatando los sucesos de la historia del pueblo de Israel, él dice: y estas cosas les acontecieron a ellos, o sea, hablando de nuestros padres, hablando
del pueblo de Israel, dice, y estas cosas les acontecieron a ellos y están para amonestarnos a nosotros. La historia nos enseña, según Romanos capítulo 15, versículo 4, pero también en 1 Corintios 10:11 nos amonesta. Y como bien dije anteriormente, mis queridos hermanos, la historia nos amonesta para no volver a repetir los errores del pasado. Ahora, vamos a hacer un poquitico de historia acerca del libro de los jueces. El libro de los jueces proviene del hebreo chofetín, que se refiere a los 12 jueces que gobernaban y dirigían a Israel. La palabra juez o jueces se puede entender como libertador o salvador. Ahora, la fecha en la que se escribió el libro de los jueces es completamente desconocida, pero sí reconocemos que el autor del libro de los jueces fue el profeta Samuel. Samuel fue el que escribió el libro de los jueces y se cree que lo escribió durante el reinado de David. Ahora, el libro de los jueces abarca desde la muerte de Josué hasta la monarquía. Y el tema principal que el autor, que es Samuel, que expone en el libro de los jueces, es que el pecado y la apostasía de la verdadera religión atraen sobre un pueblo el desagrado de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos minimizar el asunto del pecado y la apostasía. Cuando dentro del pueblo de Dios hay apostasía, eso trae el desagrado de Dios. Hay personas que aunque ven que el pueblo de Dios está en apostasía, dicen, oh, no se preocupen, no importa, Dios todavía está con nosotros. No, es un error. Porque cada vez que el pueblo de Israel estaba en apostasía, Dios se apartaba del pueblo. Por eso es que el tema principal que expone el autor es que el pecado atrae el desagrado de Dios. Ahora, a fin de lograr que se aparte del pecado, Dios permite el sufrimiento y el desastre que solo pueden ser evitados mediante un arrepentimiento genuino y un retorno a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaban de Dios y entraban en la apostasía a nivel nacional, Dios se apartaba de ellos. Pero cuando venían pueblos a destruir al pueblo de Israel, ellos clamaban a Dios en medio de esos castigos y Dios los escuchaba y los volvía de nuevo a recibir como pueblo suyo, como heredad suya. Una de las lecciones que nosotros podemos extraer del libro de los jueces es que la rectitud exalta a la nación, pero el pecado, escuchen bien, la rectitud exalta a la nación, pero el pecado es la ruina del pueblo. Otra lección que podemos extraer del libro de los jueces es que los malos compañeros arruinan las buenas intenciones y la preparación. Y otra enseñanza que también podemos extraer, muy importante, es que la degeneración moral siempre trae consigo debilidad nacional. Los asuntos del pueblo escogido, Israel, estaban bajo el cuidado inmediato de la providencia. El pecado nacional atrae el castigo divino. El propósito del Señor es que el castigo que acompaña el pecado sea educativo y no vengativo. Ahora, el castigo que Dios traía sobre su pueblo, que era de carácter educativo, se retiraba cuando este castigo producía un genuino arrepentimiento en el corazón de los hijos de Dios. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener presente, estas directrices muy importantes a la hora de estudiar el libro de los jueces, es que la liberación nunca proviene de esfuerzos humanos, sino de la fortaleza y el entusiasmo inspirado por el Espíritu de Dios. Como bien dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener presente en el tema de esta noche es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él lo sacó con un propósito muy especial. Y ese propósito nosotros lo podemos leer en Éxodo, capítulo 16, versículos 5 y 6. Éxodo,
capítulo 16, el versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios. Más en el... Perdón, a ver, Éxodo 16, espérese, a ver si es el 15. No, no es Éxodo 16. Déjeme ver si es... sí, perdón, está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese fue el propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Pero Dios le había dicho, si ustedes, aquí hay una condicional, Dios hace un pacto con su pueblo y le dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito, de la misma manera en que Dios nos ha escogido a mí y a ti con un propósito especial. Hoy tú y yo formamos parte del pueblo de Dios, no es por casualidad, no. Dios de antemano ya tenía un plan para nosotros. Dios nos buscó, Dios nos escogió. Hoy tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios, pero tenemos una tarea especial que tenemos que realizar para Dios. Ahora, una de las cosas muy importantes cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto era que una de las cosas muy importantes que Dios le especificó a su pueblo, y eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 32 y 33, dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 32 y 33. Vamos a ver aquí cuál fue la amonestación que el Señor le dio a su pueblo. Dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Ahora, en Éxodo 34, 16, Éxodo 34, 16, esto es cuando Dios iba a introducir a su pueblo en la tierra de Canaán. Dios le dijo, no hagan ningún tipo de alianza con las naciones vecinas, no hagan alianza con ellas, porque el hacer alianza con esas naciones vecinas van a hacer de que esas naciones vecinas iban a extraviar al pueblo de Dios. Ahora, en Éxodo 34, 16, Dios añade algo más y dice, vamos a leer desde el versículo 15, dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí Dios le está diciendo, ni aun a tus hijos tú los entregues a esas otras naciones paganas en casamiento. No podía haber ningún tipo de alianza, ni por casamiento, ni por ninguna otra cosa. Ellos tenían que mantenerse completamente alejados de estos pueblos y de las costumbres de estos pueblos. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Josué, siguiendo el tema de esta noche, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, leemos que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo:
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares tendrán que derribar. Mas ustedes no escucharon mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados, y sus dioses serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El pueblo invalidó el pacto de Dios. El pueblo no escuchó las ordenanzas que Dios le había dado, que no debían hacer ningún tipo de alianza con esos pueblos, mis queridos hermanos. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos al versículo 10 del mismo capítulo 2, dice, toda la generación de Josué murió y fueron reunidas sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es muy interesante que cuando nosotros vamos al Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9, una de las cosas muy importantes que Dios ordena a su pueblo es que los padres tenían que instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículo del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y tú y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, si Dios mandó al pueblo de Israel, principalmente a los padres, que ellos debían de enseñarle todas las cosas que Dios le había dado, todas las enseñanzas de Jehová, tenían que enseñárselas a sus hijos. Y noten que dice, andando por el camino, al acostarte, las escribirás en los postes de tu casa. Ellos tenían que constantemente, los padres, instruir a sus hijos, y estas instrucciones tenían que ir pasando de generación en generación. Pero me asombra que entonces en el versículo 10 del capítulo 2 del libro de los Jueces dice que se levantó una generación que realmente no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo quiero hacerte una pregunta, mis queridos hermanos que me escuchan en esta noche y hermanas en la fe. ¿Realmente tú crees que esta generación que se había levantado, nueva, no conocía a Jehová ni las obras que había hecho, cuando la enseñanza que Dios había ordenado en Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al 9 había que enseñarlas de generación en generación? Todo el tiempo los padres tenían que estar relatando y contando los hechos que Dios había hecho por el pueblo de Israel, los mandamientos, sus enseñanzas. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que esta nueva generación que se levantó poco a poco empezó a olvidar o a dejar a un lado la historia pasada del pueblo de Dios. Y al dejar y olvidar la historia pasada del pueblo de Dios y desechar las enseñanzas de los padres que anteriormente sirvieron a Jehová y vieron todas las maravillas y señales, ahora se había levantado una nueva generación que no conocía a Jehová. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Yo siento una gran tristeza en mi corazón, porque hoy, dentro de la iglesia adventista, se está levantando una nueva generación que no conoce los hechos pasados, ni la historia, ni los hitos fundamentales de la fe adventista que establecieron los pioneros adventistas.
Y es interesante que hoy por hoy tú le preguntas a un joven de la iglesia o a una persona que no sea joven, ya sea adulta, tú le preguntas, por ejemplo, dime un nombre de los pioneros adventistas, que no sea ni Jaime White ni Elena G. de White, porque siempre los estamos mencionando y más mencionamos los escritos de la hermana White. Cuando tú les dices, dime un nombre de los pioneros adventistas, no saben quién fue Guillermo Miller, ni la obra que hizo Guillermo Miller. Tú les preguntas por un nombre y no te saben ningún nombre. Y esto es algo serio. Y es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar. Porque esta nueva generación que se está levantando es una generación que está siendo entrampada en las trampas de Satanás, olvidando nuestra historia pasada como adventistas del séptimo día. Pero como bien dije, si tú le preguntas hoy a un joven o a un adulto que lleva 3 o 4 años en la iglesia, algún nombre de los pioneros, no te saben decir. Josias Leach, John Harvey Kellogg, José Bates, John Neville Andrews, Stephen Haskell, John Byington, que llegó a ser el primer presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, L. G. Wagoner, Alonzo T. Jones, A. G. Daniel, Hiram Hepson, Urias Smith, Annie Smith, John Lomboro. No saben. Entonces, si tú no sabes la historia de lo que tú crees, estando dentro del pueblo de Dios, si tú no sabes quiénes fueron los fundadores, si tú no sabes los pilares que ellos echaron, mis queridos hermanos, entonces Satanás va a coger a esta nueva generación y las va a llevar por un camino desviándola del verdadero adventismo que nos enseñaron nuestros verdaderos fundadores. Es más, hoy en día en los púlpitos adventistas no se menciona ninguna de las obras de los pioneros adventistas, ni tan siquiera ya casi hoy, y rara vez tú escuchas a un pastor que cuando hable mencione 2 o 3 citas de la hermana White en sus predicaciones. Porque tristemente hasta los escritos de la hermana White, la sierva que Dios escogió como profetisa para guiar al pueblo de Dios, para dirigir al pueblo de Dios, para amonestar al pueblo de Dios, hoy estamos olvidando hasta sus escritos. Entonces, al nosotros olvidar la obra que hicieron los fundadores adventistas, entonces vamos a caer en el terreno de caminar por un camino donde vamos a darle al adventismo actual una nueva forma que no es la forma original que nuestros primeros pioneros fundadores de este movimiento quisieran que se mantuvieran. Muy sutilmente estamos echando a un lado el fundamento adventista y nos estamos apartando del camino de la verdadera fe adventista, la fe que nos legaron nuestros pioneros, que con tanto sacrificio, estudiando día, tarde y noche, nos legaron un tesoro preciosísimo de conocimiento. Es más, fuera de la iglesia adventista no existe ninguna denominación cristiana que tenga un mensaje tan completo, tan bien eslabonado como la iglesia adventista del séptimo día.
Mi pregunta es, ¿qué denominación conoce la doctrina del juicio investigador, el santuario celestial? ¿Qué otra denominación conoce bien las profecías como la conocemos nosotros los adventistas del séptimo día? ¿Qué otra denominación conoce bien con exactitud la doctrina del estado de los muertos? ¿Qué denominación conoce hoy en día la obra que Cristo está llevando en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Qué denominación cristiana que no sea adventista conoce lo que nosotros conocemos que la hermana White escribió en el libro El conflicto de los siglos acerca del lugar por donde Cristo va a venir? Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier persona de otra denominación si Cristo va a venir por la puerta, por el Orión, por la constelación de Orión, que según dice la hermana White, es la puerta del cielo y que por ahí Cristo va a venir, ellos no te saben nada de esas cosas. Porque todo este conocimiento que nosotros tenemos fue gracias a los pioneros que estudiando día, tarde y noche, junto con Elena G. de White, ellos descubrieron estas grandes verdades que poco a poco Dios le fue dando a ellos. Sin embargo, hoy por hoy en día no se resalta la obra, no se resalta en nuestros púlpitos la obra de los pioneros. Lo que estamos haciendo es que hoy en día estamos trayendo a las filas de la iglesia adventista teorías erradas de pastores no adventistas que los invitan a nuestros púlpitos a predicar, los invitan a los congresos de pastores a capacitar a los pastores adventistas para que entonces los pastores adventistas, ingiriendo ese vino babilónico lleno de errores, van a las iglesias y lo desparraman. Y entonces los miembros que no estudian la palabra de Dios y que solamente se dejan guiar por lo que dice el pastor, sin ir a la Biblia y conocer por un claro, así dice Jehová, si lo que ese pastor o ese predicador está diciendo, si es verdad o es mentira, no investigan, han perdido ese espíritu de investigación, se conforman a lo que dice el pastor, pero no saben si lo que dice el pastor está bien. Entonces lo que hace es que entonces la iglesia también ingiera ese vino babilónico. La hermana White, en el manuscrito 24 del 1 de febrero de 1915, unos meses antes de su muerte, ella escribió estas palabras y dijo: lo digo ahora, antes que sea puesta al descanso, que grandes cambios van a suceder dentro del pueblo de Dios. Y lo digo ahora para que el pueblo sepa que les advertí. La hermana White bien sabía que una vez que ella muriera, la iglesia adventista iba a tomar una nueva forma. Y de la misma manera que en el libro de Josué se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, cuando murieron la mayoría de todos los pioneros que habían participado en la proclamación del mensaje de los tres ángeles en 1844 y que poco a poco fueron descendiendo al descanso. Una vez que la hermana White descendió, ya la hermana White vio que el adventismo se iba a levantar una nueva generación que iba a olvidar la historia pasada de la fe, de la verdadera fe genuina, de la verdadera teología adventista, del verdadero pensamiento de los pioneros que colocaron el fundamento y los hitos antiguos lo colocaron sobre los cimientos de la fe adventista. Ella sabía que todo eso se iba a derrumbar y que poco a poco se iba a levantar una generación que iba a olvidar por completo la obra de los pioneros. Pero quiero decirte algo muy interesante. No solamente
esto ha sucedido en la iglesia adventista, sino en todas las demás denominaciones. Ha sucedido. Quiero leerte algo muy importante que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 22. Dice así la palabra, dice así la hermana White en El conflicto de los siglos, capítulo 22. Dice este párrafo interesante. Pero hacia fines del siglo segundo, esto está en El conflicto de los siglos, si alguien después quiere buscarlo, el capítulo 22, dice: pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Esto la hermana Juez lo está hablando, que esto fue lo que sucedió a la iglesia primitiva. Cuando empezaron a morir los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, la nueva generación que se levantó le empezó a dar una nueva forma al cristianismo, de tal manera que la sencillez primitiva desapareció. Y sigue diciendo ella aquí en El conflicto de los siglos. Y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Acaso esto no está sucediendo hoy dentro de la iglesia adventista? Que para alcanzar un alto nivel de convertido rebajan las normas, la música, la vestimenta, todo, para que poder alcanzar el blanco de bautismo que los diferentes líderes, tanto de uniones como de asociaciones, imponen sobre los pastores de las iglesias locales. Y entonces los pastores, a su vez, para alcanzar esos blancos tienen que rebajar las normas, porque si no las rebajan no alcanzan los blancos, y si no alcanzan los blancos, pues entonces se meten en graves problemas. Y entonces dice, y el resultado fue, miren para esto, mis queridos hermanos, que este es el fenómeno que está sucediendo hoy en la iglesia adventista. Para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo entró a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Sigue diciendo, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Ahora, sigue diciendo ella, y ella dice algo aquí muy interesante en forma de pregunta. Dice la hermana White: ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece, una ola de mundanalidad invade la iglesia. Vuelve a repetir ella, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Mis queridos hermanos, de la misma manera que sucedió en la era apostólica, que después que murieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, dieron nueva forma a la iglesia. La sencillez se perdió, se apartaron de la verdadera fe, se apartaron de la verdadera enseñanza apostólica. Lo mismo hoy sucede dentro de la iglesia adventista. Y me duele en mi corazón, y lo digo así, hoy se está levantando una generación que no conoce nada no conoce nada de nuestra historia. No conoce nada. Y es por eso que al esta nueva generación no conocer nada de nuestra historia, pues entonces son más susceptibles y propensos a que sean fácilmente engañados y manipulados para crear una nueva denominación adventista, echando a un lado la obra de los pioneros. Hay otra cita muy importante que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro Cada Día con Dios,
El libro Cada Día con Dios es una matutina de la hermana White. Miren lo que dice este libro, Cada Día con Dios, en el día 27 de abril. Dice la hermana White: los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De ese modo mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo, a fin de que la verdad sea escrita a medida que Él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. Ahora, ella hace una pregunta: ¿por qué? Ella dice, ¿por qué? En forma de pregunta. Y sigue diciendo, porque si no se le escribiera, hablando ella de los mensajes que Dios Dios le había dado a ella para que ella lo publicara, ya sea por periódico y en libro, ella dice, ¿por qué el Señor me ha dado esta obra? Y ella misma responde esa pregunta diciendo, porque si no se le escribiera, cuando mueran los pioneros, habrían muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. Vuelvo y repito, si ella no hubiese escrito durante medio siglo todos los mensajes que Dios le dio a ella, pero también le dio a los pioneros, porque los pioneros también fueron inspirados. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos a manuscritos inéditos en el tomo 1, ahí hay un escrito, un pasaje de la hermana White, una cita de la hermana White, donde la hermana White creía que el libro que Uriah Smith había escrito acerca de Daniel y Apocalipsis fue inspirado, y ella lo dice, Dios inspiró al autor del libro de Daniel y Apocalipsis, que en aquel entonces el libro que se estaba estudiando de Daniel y Apocalipsis era el libro de Uriah Smith. Uriah Smith fue inspirado, y más adelante vamos a ver otros pioneros, entre los muchos pioneros que también fueron inspirados. Sigue diciendo ella, dice, vuelvo y repito la última parte de la cita, porque si no se le escribiera cuando mueran los pioneros, habrían muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Porque es muy importante de que nosotros nunca olvidemos los escritos ni los libros de los pioneros, porque ellos fueron los que asentaron las bases. Es muy importante esto, que nosotros meditemos en esto, mis queridos hermanos, porque es muy serio la situación que hoy estamos viviendo. Quiero para ustedes leerle algunos pasajes de la hermana White, por ejemplo, en la carta 230 de 1906, en la página 4, a los ancianos de la iglesia de Battle Creek y a los pastores y los médicos, 5 de julio de 1906, dice ella, no escuchen ni por un momento, fíjense lo que dice la hermana White, no escuchen ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad. Las interpretaciones humanas, la aceptación de fábulas echarán a perder la fe de ustedes, confundirán su entendimiento y anularán su fe en Jesucristo. Estudien diligentemente el tercer capítulo del Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder nuestra vinculación con lo que hemos oído y aprendido de la fuente de toda luz. ¿Se dan cuenta? Quiero para ustedes leerles algo. Dice la hermana White aquí, otro escrito de ella, mensajes selectos, número 62, del 24 de mayo
de 1905. Miren esto, qué cosa más interesante. Dice: cuando aparecen hombres que quisieran remover un hito o eliminar un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Santo Espíritu, que los hombres de más edad que fueron pioneros, vuelvo y repito, dice que los hombres de más edad que fueron pioneros de nuestra obra hablen con claridad y hablen también los que están muertos, haciendo que se reimpriman sus artículos en nuestras revistas. La hermana White veía muy importante que tanto los pioneros que habían participado desde el principio de la proclamación del mensaje de los tres ángeles de 1844, que aún todavía estaban vivos, y aquellos pioneros que ya Dios los había puesto a descansar, ella dice, todos los artículos que ellos escribieron, los libros que ellos escribieron, ella dice, que se vuelvan a reimprimir en nuestras revistas. Dice: reúnan los rayos de luz divina que Dios ha dado cuando condujo a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad soportará la prueba del tiempo y el análisis más riguroso. Ella entendía que el mismo Dios había derramado rayos de luz divina a su pueblo, a todos aquellos pioneros que buscaron con sinceridad a Dios en un estudio profundo, en un estudio serio, día, tarde y noche, hicieron de su Biblia su maná espiritual. Ellos no descansaban hasta que Dios no le aclarara el versículo que a veces ellos no entendían. Y cuando ellos estaban en un versículo atascados que no entendía, pues entonces ahí Dios le revelaba a la hermana White el significado de ese versículo, y así paso a paso ellos avanzaban en la luz que poco a poco la providencia divina iba derramando sobre los pioneros en el sendero de la luz que Dios quería que su pueblo caminara. Dice, sigue ella diciendo, carta número 87 de 1905. Y esta carta le fue enviada al pastor Stephen Haskell. Dice ella: las verdades que han sido establecidas por la evidente intervención divina han de ser mantenidas con firmeza. Que nadie se aventure a mover ni un clavo de la estructura, ni una sola piedra de los fundamentos. Los que intentan derribar los pilares de nuestra fe se encuentran entre aquellos de los que la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en estos momentos, mis queridos hermanos y hermanas, yo te digo a ti algo. Tú necesitas reflexionar en tu iglesia. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tu pastor te está predicando? Porque si lo que tu pastor o el laico o el hermano laico que predica la palabra de Dios está intentando mover alguna de las verdades establecidas o está intentando mover alguna de las piedras de los fundamentos, hermano, no lo escuchen ni por un momento. Huyan de esa iglesia, huyan de ese lugar de adoración, porque si no, al final ustedes estarán escuchando, como dice la hermana White en esta cita, que es la carta número 87 de 1905, dirigida al pastor Stephen Haskell, van a estar escuchando doctrinas de demonios. Y te voy a decir algo, mi querido hermano y hermana que me escucha. Hoy por hoy, la iglesia adventista del séptimo día, la mayoría de todos nuestros hermanos, cada sábado que van a la iglesia, lo que hacen es escuchar doctrinas de demonios. No hay un claro, así dice Jehová. ¿Y saben por qué no hay un claro, así dice Jehová? Porque hemos desechado el fundamento adventista para predicar la hora acerca del amor y solo del amor de Jesús. Dice ella en la carta 395 de 1906, dirigida al pastor S.M. Cobb, 25 de diciembre de 1906, dice:
Pronto se harán grandes esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en cuanto al santuario. Dice la hermana White que el santuario, que la doctrina del santuario fue lo que aclaró el misterio de 1844. La doctrina del santuario es un pilar fundamental de la fe adventista y es una doctrina que está bajo ataque. Desde que aquel campestre en Glacier View de 1977, desde que el ya fallecido teólogo Desmond Ford ahí sacudió en ese campestre de Glacier View diciendo que él no creía en la doctrina del santuario, hermanos, hoy en día hay muchísimos pastores que no creen en la doctrina del santuario y que son hasta maestros de teología en los seminarios adventistas. Dice ella, pronto se harán grandes esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en cuanto al santuario, pero no debemos titubear, no debe moverse ni un pilar de los fundamentos de nuestra fe. La verdad sigue siendo verdad. Los que vacilen, los que duden, los que titubeen, serán arrastrados a teorías erróneas y por último se encontrarán siendo ellos mismos infieles con respecto a las evidencias que en el pasado hemos tenido de lo que es la verdad. Deben preservarse los hitos antiguos para que no perdamos el rumbo. Interesante esta última parte. Dice ella que para no perder el rumbo deben preservarse los hitos antiguos. Si no se preservan los hitos antiguos, pues entonces hemos perdido el rumbo, mis queridos hermanos. Hemos perdido el rumbo. Sigue diciendo ella. Quiero para ustedes leerle otra cita muy importante que me impactó muchísimo. Dice ella, la carta número 24 de 1907 al pastor A.G. Daniel, dice: la palabra del Señor ha guiado nuestras pisadas desde que se superó. Noten que esto ella lo escribió en 1907, pero ella hace alusión que dice que la palabra del Señor ha guiado nuestras pisadas desde que se superó el plazo previsto en 1844. Hemos escudriñado las Escrituras, hemos edificado sólidamente y no hemos tenido que deshacer nuestros fundamentos y establecer nuevos pilares. Y ahora hay algo muy interesante. Y esta cita que yo les voy a leer dice, ustedes la han escuchado en otros momentos, dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. Ahora, yo quiero detenerme aquí un momentico. ¿Qué es lo que se va a repetir cuando lleguemos al tramo final de nuestra carrera? Hablando ella ya cerca de la venida de Cristo Jesús, dice, el Señor ha declarado, ¿a quién se lo declaró? A la hermana White, que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. ¿Y qué es lo que se va a repetir? Dice, ha de proclamarse al mundo toda verdad que Él nos haya dado para estos últimos días. Todos los pilares establecidos tienen que ser reforzados. No podemos ahora salirnos de la plataforma que Dios ha establecido. Dice, en estos momentos existe la necesidad de repetir la experiencia de los hombres que tuvieron su papel en el establecimiento de nuestra obra al principio. Esto es Mensaje Selecto 129 de Mensaje Selecto, sí, 129, 1905. Esto fue escrito el 24 de diciembre de 1905. Perdón, no es Mensaje Selecto, es manuscrito 129 de 1905. 24 de diciembre de 1905. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el pasado que se va a volver a repetir de nuevo cuando lleguemos al tramo final? De que hubo un tiempo
que los pilares fundamentales de la fe adventista, estando los pioneros vivos, la hermana White, intentaron derribarse. Ustedes recuerdan al doctor John Harvey Kellogg, que con su teoría del panteísmo, esa teoría del panteísmo que sacudió a la iglesia adventista del séptimo día, sacudió también los pilares de la fe. Se intentaron quitar los pilares de la fe para aceptar esta nueva enseñanza satánica. Y también hubo muchos otros que participaron en la obra de Dios, que intentaron remover los pilares. Y entonces dice ella que lo que sucedió en el pasado, que se intentó remover la verdad, que se intentó remover los pilares adventistas, ella dice, cuando entremos en la parte final ya de la obra de este mundo, dice, va a volver a suceder de nuevo. La fe adventista va a ser sacudida y los pilares adventistas se van a quitar. Ahora, ¿cuál es la manera de quitar los pilares adventistas sin que haya problemas dentro de la iglesia adventista? ¿Cuál es la mejor manera? No es quitándolos, no es desechándolos. La mejor manera de dejar a un lado en los escombros del pasado, la mejor manera de enterrar en los escombros el fundamento adventista es no hablando de las verdades distintivas adventistas que nos han hecho un pueblo peculiar. Ya hoy casi no se habla casi no, para decirle que ya hoy por hoy dentro de la iglesia adventista no se habla del mensaje de la reforma pro salud, no se habla casi nada de los 2300 tardes y mañanas, no se habla de las 7 plagas, del tiempo angustia de Jacob, de la salida de las ciudades, que es un tema muy fundamental, donde vamos a tener que salir de la ciudad y establecernos en los campos. Nada de estas cosas proféticas se hablan ya. Se ha sustituido por el mensaje del amor de Jesús y solo del amor de Jesús. Entonces, la mejor manera de esconder o de enterrar los hitos o los pilares fundamentales de la fe adventista es no hablando de ellos y sustituyéndolo por otros mensajes triviales, por otros mensajes que, si bien es verdad, son buenos, pero necesitamos para estos tiempos la verdad presente. Y la verdad presente no es solamente el amor de Jesús y predicar solo del amor de Jesús. Hay muchísimas verdades que tienen que mantenerse delante de nuestro pueblo. Por eso es que, mis queridos hermanos, hoy más que nunca, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, yo creo que Dios ha permitido esta iglesia con un propósito. Porque si desde 1915 que el pastor Louis Charles Schiff se separó de la conferencia junto con la iglesia de Berea y fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, noten que hasta el día de hoy, hasta el 2020, aún todavía la Iglesia Adventista Libre se ha mantenido. ¿Y con qué propósito se ha mantenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre? La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Dios la ha mantenido con el propósito de salvaguardar y de proclamar las verdades distintivas, fundamentales, que nos han hecho a nosotros un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Y le doy gracias a Dios porque cada día este movimiento sigue creciendo más. Porque mensualmente una nueva iglesia se levanta alrededor del mundo para formar parte del movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, para proclamar con libertad las grandes verdades que es el fundamento adventista. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan, no te avergüences de tu ser iglesia adventista, de tu formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. No te avergüences, porque los que se deberían avergonzar son aquellos que, llamándose adventistas del séptimo día, que son líderes del pueblo de Dios, no predican ni preservan estos hitos adventistas que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Hay algo muy fundamental que quiero leerle a ustedes, que está en manuscritos inéditos,
en la página 29, subtitulada Fundamentos, Pilares e Hitos, hablando la hermana White acerca del pastor Stephen Haskell y del pastor Collins. Dice ella que el pastor Stephen Haskell y otro del pastor Corliss, al dejar la revista, hablando del pastor Stephen Haskell y del pastor Corliss, dijo la hermana White, estos artículos deben ser reimpresos. O sea, los artículos del pastor Stephen Haskell y del pastor Corliss, ella dijo que esos artículos debían de ser reimpresos de nuevo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo ella, hay verdad y poder en ellos. Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Te das cuenta que la hermana White no fue la única que habló inspirada por el Espíritu Santo, sino que el pastor Lombro, el pastor Haskell, el pastor Corliss, todos estos pastores, todos estos pioneros, casi todos sus artículos y sus libros, todo lo que ellos escribían, la hermana White entendía que debían de reimprimirse porque, como bien dice ella aquí, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y si nosotros, mis queridos hermanos, desechamos la obra de los pioneros, si ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos desechando al mismo Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser bendecidos por Dios si estamos desechando al mismo Dios? Estamos desechando su palabra. Estamos desechando el fundamento adventista para decirle a Dios, tu fundamento no sirve. El que sirve es este fundamento nuevo que estamos poniendo. Están dejando a un lado los fundamentos que Dios estableció. Cuando voy al libro de Jueces, en el versículo 10, se levantó una generación nueva que no conocía a Dios. Hubo un momento después de la hermana White en que la iglesia adventista se desconectó de la obra de los pioneros para seguir su rumbo solo y darle nueva forma a este adventismo que tenemos hoy, mis queridos hermanos. Pero este nuevo adventismo que hoy se está viviendo dentro de la IASD no es un adventismo aprobado por Dios. Sí es un adventismo aprobado por Satanás, porque Satanás quiere que su pueblo camine por la senda del engaño, escuchando todos aquellos que hoy por hoy están dentro del pueblo de Dios, escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores que a través de los pastores, que a través de los supuestos instrumentos de Dios, que son pastores que salen estudiados de las universidades de teología, salen confundidos y entonces lo que hacen es confundir más al pueblo y son instrumentos usados por Satanás para darle una nueva forma al adventismo. Estas son duras palabras, pero es muy cierto lo que hoy estoy diciendo. Es muy cierto. Y mis queridos hermanos, dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hay algo que a mí me impresionó muchísimo y quiero terminar con esto. Y hay una cita de la hermana White que yo la estuve leyendo, donde la hermana White dice que es una iglesia en apostasía la que ha disminuido su distancia con el papado. Y cada día yo veo que la iglesia adventista se da de la mano con la iglesia católica. Y si tú crees que lo que yo te estoy diciendo no es verdad, yo quiero que tú vayas a Google. Yo quiero dejarte una tarea esta noche. Y yo quiero que tú vayas a Google. Y en Google, la iglesia adventista aquí en los Estados Unidos opera 45 hospitales adventistas y tiene como empleado a 83,000 trabajadores trabajando en los 45 hospitales que están alrededor de todos los Estados Unidos. Cuando tú vas a Google, yo quiero que en Google tú escribas en Google Advent, fíjate, pongas Advent Health, Health de salud en inglés, Advent Health, Wikipedia, y lo busques en Wikipedia. Y es interesante que ahí cuando tú vas a Wikipedia, algo que me impresionó mucho cuando yo puse Advent Health para conocer un poco más de estas cadenas de hospitales adventistas,
Es interesante que esta cadena de hospitales adventistas están en consorcio o asociada a la cadena de hospitales a la cadena de hospitales católicos, a una cadena de hospitales católicos. Ahí mismo cuando tú vas a Wikipedia y pones Advent Health, ahí mismo lo dice. Advent Health, los hospitales adventistas se unieron con una cadena de hospitales católicos que su cuartel está en Texas, que se llama, creo, Catholic Health Initiative. Y al unirse, crearon un nuevo nombre que se llama Cetura Health. Y Cetura Health es, como se dice en inglés, partnership, o sea, es la asociación, la unión que ha hecho todas las instituciones de salud adventistas con la Catholic Health Initiative, que es, como bien dije, su cuartel general está en Texas, creando Cetura Health. Significa que todos los hospitales adventistas de aquí de los Estados Unidos, yo no te puedo hablar de otro país, pero sí te puedo hablar con confianza aquí en los Estados Unidos, todos están bajo el poder y el mandato de la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿por qué esta unión? Y por favor, yo te invito que tú vayas a Google y que en Google tú pongas Advent Health Wikipedia para que tú mismo lo compruebes. ¿Por qué esta unión de la iglesia adventista con los católicos? Entonces, cuando la hermana White dice que una iglesia apóstata es aquella la que ha disminuido su distancia con el papado, significa entonces que la iglesia adventista ha apostatado. Y no solamente estamos hablando en el caso de la salud, también estamos hablando como el doctor Gano Diop, director del Departamento de Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, constantemente, casi mensualmente está teniendo reuniones ecuménicas con el Concilio Mundial de Iglesias, representando a la ISD en el Concilio Mundial de Iglesias, dándose la mano no solamente con Babilonia, sino con las hijas caídas de Babilonia, haciendo asociaciones, haciendo una amalgama donde se está uniendo la iglesia adventista con las hijas de Babilonia y con la misma Babilonia. Entonces, si la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, si la iglesia está en apostasía porque ha disminuido su distancia con el papado, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué aún todavía te sigues reuniendo en los templos adventistas? Quizás tú me digas, pastor, porque cerca de mí no hay una iglesia adventista del séptimo día libre, donde la iglesia adventista del séptimo día libre sí no se reúne en ecumenismo, no acepta ordenación de mujeres, no acepta homosexuales en el liderazgo, no acepta enseñanzas erróneas. Y yo te invito que si donde tú vives o donde quiera que tú te encuentres, si no hay una iglesia adventista del séptimo día libre donde tú te puedas reunir para adorar a Dios como Dios quiere, yo te invito a que en el nombre del Señor tú recobres de nuevo el espíritu misionero que tenían los pioneros y que nos pongamos a trabajar juntos para levantar iglesias adventistas del séptimo día libre, donde los hermanos que están atrapados en la iglesia, en la otra conferencia, inmiscuidos en esa apostasía, puedan salir y puedan buscar lugares donde puedan adorar a Dios realmente como Dios manda. Mis queridos hermanos, no podemos borrar las huellas del pasado. Eso es lo que Satanás quiere. La mejor manera de matar, de borrar a un pueblo de la historia
no es matando ese pueblo, sino borrando su historia. Y una vez que tú borres su historia, ese pueblo va a caer en la nada, en el olvido. La mejor manera de matar un pueblo no es matándolo físicamente. No, borra su historia y va a parecer como que ese pueblo jamás existió sobre la faz de la tierra. ¿Por qué hoy nosotros sabemos de historias acerca de, por ejemplo, Alejandro Magno, los grandes conquistadores como Alejandro Magno, Gengis Khan? ¿Por qué hoy nosotros sabemos de historia antigua? Porque estos grandes conquistadores tuvieron historiadores que contaron sus historias y que las escribieron como un legado para que sepamos que esos grandes conquistadores, que esos grandes personajes de la historia que vivieron cientos de años atrás, miles de años atrás, hoy por hoy su legado, su historia, todo se mantenga vivo y fresco en las mentes de la humanidad a través de la historia que se escribió y que ha servido como un testimonio. Hermano, no podemos borrar las huellas del pasado. Eso es lo que Satanás quiere, de que borremos las huellas del pasado. Para que al borrar las huellas del pasado, entonces se cumpla lo que dice Jueces 2:10. Se está levantando una nueva generación, o se va a levantar, o se levantó una nueva generación que no conoce a Jehová ni la obra que Él ha hecho por Israel. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que Dios te guarde. Aquí está su servidor, Danley Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Maranata en West Palm Beach. Y fue un placer en esta noche haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Por eso en estos momentos les invito a que ustedes se inclinen el rostro para tener unas palabras de oración. Y así poder cerrar el programa de esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos te pedimos que tú nos ayudes a que como hijos tuyos fieles nos mantengamos, Señor, en la senda de justicia y de verdad. Ayúdanos, Padre querido, a mantener en alto los pilares de la fe que una vez los pioneros establecieron y nos legaron como testimonio y como inspiración, los cuales tú inspiraste a ellos para que hoy por hoy tu pueblo mantenga en alto la verdad, Señor. Tú sabes, Padre querido, que Satanás está intentando borrar las huellas del pasado. Pero, Padre, aún todavía hay un grupo fiel de tus hijos que no se ha dejado llevar por esta nueva corriente de esta nueva generación que se está levantando, el cual no te conoce a ti ni las obras que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a proclamar las verdades tal cual están en tu palabra, Señor. Ayúdanos a defender cada hito, Señor, cada fundamento que tú has puesto, pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, y a seguir llevando este mensaje de esperanza a aquellos que necesitan esperanza. Señor, antes de despedirme, yo quiero bendecir a mis hermanos y mis hermanas que en estos momentos me están escuchando diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan todos mis queridos hermanos y hermanas una feliz noche. Dios les bendiga a todos ustedes en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.